Luego, Está grabado. muy buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez, eh, coach internacional de Head You Life y de la Escuela Superior de Programación Neurolingüística, además de pues ciertos grados de conocimiento y ciertos conocimientos relacionados con PNL y con medicina natural y con biomagnetismo. Vamos a continuar con esa serie de charlas hablando del proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido lo acuña el concepto Marcel Fletcher, psicólogo clínico francés, que nació en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Tiene una historia muy especial porque Fletcher, él nació bajo una situación particular. Su madre sabía que iba a ser encarcelada y para evitar un poco el desgaste y un trato más digno, decide embarazarse. De ese embarazo nace Mark Fletcher, que fue un psicólogo clínico francés, y eso lo marcó de vida y empezó a entender una serie de razones y factores que determinan lo que él llamó proyecto sentido. ¿Qué sería un proyecto? Es un deseo, son pensamientos, implica planificación, algo que se planea, que se sueña, que se tiene que trabajar. Y eso genera una serie de instrucciones para lograr el objetivo. Pero si el objetivo no era tener un niño, no era embarazarse, no era tener el acto sexual, ni casarse, sino salvarse, o un mejor trato en la cárcel, pues ¿qué mensaje le da a ese niño? ¿Qué mensaje le puede dar? ¿Qué situación va a vivir ese niño? Entonces, muchas veces el sentimiento de sentirnos atacados, desvalorizados, humillados, etcétera, probablemente no sea nuestro. Probablemente venga de la herencia de papá, especialmente de mamá, o de un familiar el cual nos da la herencia. No necesariamente es nuestro, no necesariamente es que así seas. Eso no es verdad. Ya lo traemos en nuestras células, lo traemos en el ADN. Ese proyecto sentido, y más, allá, y más que el ADN, es pensar que es el proyecto de mamá. Este proyecto sentido se inicia en el vientre materno. Cuando un niño está en el vientre de su madre, vive estados emocionales de ella al 100%. Lo que ella siente lo transmite. Lo que ella vive lo transmite. Sus enojos, sus alegrías, su insatisfacción, todo eso se transmite totalmente al niño. No existe una separación entre el yo de la madre y el yo del niño cuando nace. Nuestros niños no nos ponen nerviosos. Ellos son nuestro espejo. En ellos se reflejan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esa es una de las bases de entender lo que se llama en biodescodificación energética emocional el proyecto sentido. Nuestros niños, por lo tanto, son el reflejo de la familia, del tío, de la mamá, del papá, de los abuelos e inclusive más allá de nuestra generación directa. Entonces vamos a reparar todo lo que es la línea, pero al reparar la línea para atrás, la línea hacia el pasado, reparamos la línea hacia el futuro. Nuestros hijos ya no van a ir cargando este proyecto sentido, ya van a ir caminando en una línea, un campo más claro, más limpio. Por eso es importante entender, cuando damos los cursos de biodescodificación, ese proyecto sentido tan importante como lo tenemos que entender. El bebé siente como propio lo que le sucede a la mamá.
sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y lo más importante, aquello no dicho y lo no expresado. Si tiene tristezas internas, si tiene algún problema que no pudo expresar en un momento determinado, ahí en el bebé se refleja. Y la persona cuando crece no sabe ni por qué siente esas emociones, por qué se siente atacado, por qué se siente humillado, por qué tiene ciertos miedos. A eso se le llama proyecto sentido. En bioscodificación tratamos de encontrarlo y lo encontramos y le damos una salida correcta. Una salida correcta a través de diferentes técnicas que la gente se da cuenta que no es suyo. Y se le da las gracias y se rompe con el clan para que la persona pueda vivir su propia vida, para que la gente pueda entender que está libre de culpas, de sensaciones, de sentimientos que de verdad le pertenecen al clan, pero no a ella, no a ella, ¿sí? Muchas enfermedades se encuentran programadas en esta etapa de la vida, desde el bebé, del recién nacido, hasta los 4 o 6 años. En esa época se deja impregnado al inconsciente del niño de este proyecto. El inconsciente biológico es algo inocente y repite las pautas y programas que se instauran en esa etapa tan crítica y fundamental. Es crítica esta etapa. Por lo tanto, el proyecto sentido es múltiple y en sus facetas se encuentran muchos de los programas que luego revivimos cuando somos adultos por una fuerza del inconsciente que está relacionada con la fidelidad familiar. Somos muy fieles a ese lazo. ¿Cómo es posible que mi mamá tenga diabetes y yo no? Entonces no soy de su familia. Entonces me solidarizo con la enfermedad llamada diabetes en la familia y digo, pues yo también tengo, o también me va a dar, y ya nos estamos programando para que esto suceda, ¿sí? Romper ese lazo o bloqueo se hace imprescindible para poder vivir nuestra propia vida, nuestro propio proyecto de vida, libremente y sin condicionamientos, de acuerdo a Eric Corbera. Entonces, ¿cuál es el proyecto sentido dado por la madre? Vamos a poner un ejemplo. Una mujer de 44 años con carcinoma en seno derecho. ¿Cómo vive la vida? ¿Cómo lo vive? Se casó con un tipo muy joven, muy guapo, muy apuesto, y entonces ese tipo la bloquea, él le pone, le decimos en México, le pone los cuernos, o sea que le es infiel, anda con varias mujeres, y ella le sale ese carcinoma en el seno derecho relacionado con la masculinidad, especialmente con el padre. Bueno, la pregunta es quién es don Juan. Su padre era igual. Su madre se casó con una persona similar, muy guapa, muy apuesto. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Repite la historia de la mamá, repite la historia de la madre, porque es una zona de confort para la hija. Y entonces ya sabe cómo tratar, ya sabe lo que pasa con el padre, y entonces elige inconscientemente a una persona similar. Aquí habría que revisar lo que es el inconsciente, ya lo revisaremos. Sus parejas, el no sentirse protegida, y entonces por eso tiene ese carcinoma. Pero por lo tanto, pero no es su proyecto sentido, es el proyecto sentido de quien creen, de la madre. Entonces, en el momento en que decide romper con ese proyecto, se da cuenta de que no es ella el problema, que no es la persona, no es la pareja, sino que es un proyecto que trae una programación al respecto. Entonces, su proyecto sentido, decimos, no es de ella. Cuando se encuentra, es decir, como decía el doctor Fritz Perls, cuando se da cuenta, llega la liberación.
genera liberación. Digo, es que esto no es mío. Yo no soy así. Yo soy distinta. Elegí a esa persona por no sé ni por qué. Inconscientemente la eligió. ¿Sí? La persona es la menos culpable. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué buscas gente que sabes que te va a lastimar? ¿Por qué buscas gente que sabes que te va a hacer la vida difícil? ¿Por qué buscas gente que te va a ser infiel? Ese es el proyecto sentido. Para cerrar entonces, este dejamos para la siguiente parte. Entonces aquí cerramos nuestra parte de lo que es el proyecto sentido en nuestros cursos de biodescodificación. Es una pequeña muestra y que quiero compartir con todos ustedes. Lo quiero compartir porque esa es mi misión. Pues mi nombre es Jorge Tapia, les agradezco mucho su atención. Mi página es www.par-mediobio.com www.par-mediobio.com y mi correo electrónico para poder yo, pues se pueden comunicar conmigo y pedir informes, es parbio, con B grande, parbio2020 arroba hotmail.com. Repito, parbio2020 arroba hotmail.com. Estoy a sus órdenes para preguntas, consultas y con todo gusto los atenderé. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.